Hola, bienvenidos. En el video anterior estábamos comentando acerca de las diferentes versiones de la mecánica, de tres en particular, de la mecánica en la versión de Newton, de la mecánica en la versión de Joseph Louis Lagrange y de la mecánica en la versión que se conoce como versión hamiltoniana, que se debe o se atribuye a William Rowan Hamilton, aunque si nosotros leemos la mecánica analítica de Lagrange, notaremos que cuando hace la expansión de la función perturbatriz en la mecánica, en los problemas de mecánica celeste, cuando trata de aplicar su método de variación de constantes, del que ya hablé largamente en varios videos, pues utiliza una forma de las ecuaciones canónicas de Hamilton. Pero bueno, dejemos de lado el problema histórico de las atribuciones. De lo que queremos hablar es de la utilidad y la importancia de cada uno de estos formalismos. Por motivos que realmente uno no sabe, los libros, muchos libros que se utilizan en facultades de ciencias, pues dejan de lado algunas formulaciones a otras de la mecánica. No hablan casi nunca de lo que es la mecánica en la formulación de Hertz, tampoco hablan de lo que es la mecánica en la formulación de Apple Gibbs o cualquier otra versión de la mecánica que haya aparecido hasta la semana pasada en alguna revista de ciencias. Bien, entonces en esta breve charla, nos limitaremos a hablar únicamente de esas tres versiones canónicas por ser las más difundidas, la versión de Hamilton, la versión de Lagrange, la versión de Newton. Y en esta ocasión, con particular énfasis en la versión de Hamilton de la mecánica. Nos habíamos quedado en la ocasión anterior mencionando que leyendo este libro, uno encuentra unas explicaciones, el de Fermín Viniegra, que comenté la vez pasada, uno encuentra explicaciones muy interesantes para motivar la utilización de estos formalismos. Si uno lo piensa bien, si uno conoce bien la formulación de Hamilton, si uno avanza en lo que es la formulación de Hamilton, uno descubre que hay varios conceptos de solución que surgen de esa particular versión de la mecánica. Voy a mencionar dos conceptos de solución que surgen de esa versión. Uno, el que surge de las transformaciones canónicas, del concepto de transformación canónica, y otro, el que surge del concepto de integrabilidad de Liouville. Son dos diferentes formas de aproximarnos. Me voy a traer un vaso de agua para la próxima. Son dos formas de aproximarnos a la utilidad que pueda tener la ecuación, la formulación de Hamilton de la mecánica. Voy a comenzar pues comentando sobre las transformaciones canónicas. En la vez pasada ya mencionaba que en la literatura uno puede encontrar diferentes versiones de lo que son estas transformaciones. El apelativo canónico se puede encontrar realmente cuando uno ve la literatura, cuando uno olvida los libros que leyó, porque uno lee dos o tres libros y cree que esa es la totalidad de la experiencia. Y pues no, generalmente puede uno, si ve la literatura, encontrar mucha confusión, a veces disfrazada de discusión, a veces disfrazada de quién sabe qué, pero eso sí, mucha discusión y a veces mucha falta de crítica. No hay crítica por ningún lado. ¿Qué entendemos por crítica? Simple y sencillamente cuestionar, preguntar, ir hasta los fundamentos y preguntar y seguirse preguntando, cuestionar los fundamentos. Eso vamos a entender por crítica. Y eso es lo que generalmente no encontramos ni en los libros de física, ni en los libros de filosofía y a veces en ningún lado. Pero bien, esa la debemos ejercer nosotros. Entonces, cuando uno lee libros, uno descubre que la palabra canónico se utiliza de muchas maneras. Si uno lee cierto tipo de literatura, que no mencionaré ahora, uno va a encontrar, sobre todo la del álgebra lineal,
uno va a encontrar que el apelativo canónico, el epíteto canónico, se aplica a cuando dada una matriz, una forma multilineal, un tensor o una matriz, como queramos. La forma multilineal se representa en una base como una matriz. Cuando utilizamos una base que se denomina canónica, obtenemos la forma canónica de la matriz. Eso de canónico lo que quiere decir es la reducción a su forma más simple, que puede ser diagonal o puede ser la forma celular de Jordan o una forma triangular. La forma más simple que podamos encontrar para determinada clase de matrices, a esa le vamos a llamar una forma canónica. En la mecánica, si la vemos desde la perspectiva del álgebra lineal, si nosotros nos aproximamos a la mecánica hamiltoniana con ese bagaje detrás, pues le llamamos canónico a la transformación cuando la matriz que se preserva, la matriz simpléctica, tiene su forma canónica, es decir, su forma más simple. A eso le llamamos una transformación canónica, la que preserva la forma más simple de la matriz simpléctica. El nombre de simpléctico viene de Weil. Le pensaba llamar compleja, pero ya existía otra matriz que así se denominaba. Entonces, la matriz simpléctica, en su forma canónica, es la que preserva o la que define las transformaciones denominadas canónicas, que son las que preservan esta particular forma de la matriz. Cuando se escriben las ecuaciones de Hamilton en su forma canónica, pues se les dice canónicas porque la matriz simpléctica aparece en esa forma. Por eso es por lo que se les llama canónicas, o eso es lo que muchos piensan. Hay en la literatura otras maneras de nombrar o de entender lo que es canónico. Vamos a ver algunas, simplemente para hacer esto enriquecido. Este es un libro muy conocido, aunque esta es una versión vieja. Es La mecánica clásica de Herbert Goldstein. Vamos a ver qué nos dice Herbert Goldstein de las transformaciones canónicas. Las transformaciones canónicas vienen en el capítulo 8 a partir de la página 237. Nos movemos hasta la página 237 y vamos a encontrar una nota muy interesante en la página 239. En la nota trata de aclarar qué quiere decir la palabra transformación canónica. Dice así: la designación transformación de contacto también se utiliza, dice en la nota. Cuando introduce las transformaciones canónicas, nos menciona las de contacto y luego trata de establecer la diferencia. Dice así: algunos autores, y cita a Arnold Sommerfeld, su famoso libro Estructura atómica y líneas espectrales, confinan la transformación de contacto a aquellas en las cuales las ecuaciones de transformación no involucran al tiempo. Van a denominar transformaciones de contacto, según Goldstein, a aquellas que no involucran el tiempo. Por ende, se denominan canónicas a las que sí lo involucran. Otros, probablemente de manera más correcta, consideran una transformación de contacto aquella que viene provista con una transformación de la coordenada temporal como a las otras coordenadas, que trata a la coordenada temporal como a las otras coordenadas y la transforma también. Entonces, esto es lo que nos dice Goldstein, de lo que entiende él, o de lo que él cree que viene el nombre de transformación canónica. Tiene que ver con una de las coordenadas. Se le va a llamar canónica cuando involucre al tiempo y se le va a llamar de contacto cuando no lo involucre. Eso es lo que nos dice Goldstein. Bueno, vamos a ver otro. Este es un libro de mecánica. Un libro de mecánica que es muy bueno. Se llama Mecánica. Es de William Fogg Osgood. William Fogg Osgood fue un matemático norteamericano muy competente que escribió un libro de teoría de funciones en alemán. ¿Por qué lo escribió en alemán? Fogg Osgood, su libro de teoría de funciones. Porque cuando él escribió su libro, alrededor de 1915-16, escribir un libro en inglés, en matemáticas,
Era como hoy escribir un libro de matemáticas en cualquier otro idioma que no sea el inglés. Es decir, estaba condenado a que tuviera muy poca distribución y a que muy poca gente lo leyera. Pero como en aquellas épocas, para hacer buenas matemáticas había que saber inglés y francés, digo, alemán y francés, pues Fogg Osgood lo escribió en alemán, su libro, y después fue traducido al inglés. El libro de teoría de funciones de Fogg Osgood. Entonces, este libro de mecánica es un libro que tiene cierto nivel matemático, a pesar de que los primeros capítulos configuran un tratado de mecánica pues bastante elemental, cálculo vectorial, la mecánica de Newton. Es hasta los capítulos finales, en particular después del capítulo 10, aquí lo tenemos, el capítulo 10 que se llama Ecuaciones de Lagrange y velocidades virtuales, es cuando empieza ya el tratado más avanzado de mecánica. Lo que nos interesa, las transformaciones de contacto, son el capítulo 14, que vienen en la página 389, el capítulo 14 de la página 389. Si ustedes ven este libro, ojalá lo consigan. Está en la editorial Dover. Esta edición que yo tengo aquí, pues es la edición de Macmillan, pero está la edición Dover y la edición Dover, pues son buenas, incluso están mejor, mejor cosidas que que incluso las ediciones originales. Bueno, estamos en las transformaciones de contacto. ¿Cómo va a definir las transformaciones de contacto? Bien, son aquellas que dejan invariantes las ecuaciones de Hamilton. Así las define. Son aquellas que dejan invariantes las ecuaciones de Hamilton. Una definición que quizás se origina en Osgood y todos los autores posteriores la siguen hasta llegar a Viniegra, que la define siguiendo a Osgood, quizás sin saberlo. A veces, como decía Keynes que muchos políticos tienen ideas de economistas muertos, siguen ideas de economistas muertos, ideas tan muertas como los economistas muertos que las enunciaron. Y eso pues no es raro. Hay muchos países en los que ciertas personas creen que la austeridad ayuda al progreso económico, cuando en realidad la austeridad pues es una manera de detener la economía. Pero bueno, hay gente que no sigue, que no toma su economía de economistas muertos, sino de religiosos muertos. La saca de los evangelios, por ejemplo. Pero bueno, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de que muchas personas, cuando escriben un libro de mecánica, pues siguen a los autores que conocen. Y muchos de esos autores pues simplemente siguen a otros y no saben dónde se originó tal o cual definición y se genera una confusión enorme. Y habiendo mucha confusión, sin precisión en los conceptos, pues realmente hacer demostraciones rigurosas o siquiera demostrar se vuelve algo imposible. Si no podemos definir, pues difícilmente vamos a... Es más, no podemos demostrar. Si no somos capaces de definir algo, no podemos demostrar absolutamente nada. Por eso todos esos filósofos que hablan de que es imposible demostrar, pues son escépticos. Sí se puede demostrar porque sí se puede definir en ciertos casos. Aunque, por supuesto, en algún punto debemos de, por una decisión arbitraria, detener la cadena de definiciones, es decir, el regreso al infinito se detendrá en matemáticas por una decisión arbitraria. Aquí empiezan las definiciones y a partir de aquí empiezan los sistemas deductivos. Solamente hay un punto un tanto arbitrario, o más bien totalmente arbitrario, que es el punto del comienzo, que es el que sirve para detener la regresión infinita, y se pueden demostrar teoremas. Obviamente, esa decisión que yo le llamo arbitraria, muchos la quieren justificar, ese es el problema filosófico, la quieren justificar diciendo que llegamos a los axiomas obvios, evidentes, lo que se puede ver, etcétera. Pero bueno, eso no nos interesa ahora. Estamos hablando de las transformaciones de contacto. William Fogg Osgood así las define, como aquellas que, más bien así define las canónicas, y para definir las canónicas necesita introducir la función hamiltoniana y por supuesto el principio variacional.
Él las va a deducir a partir de un principio variacional, va a introducir la función hamiltoniana y así es como con ayuda de la función hamiltoniana va a definir la transformación canónica. Va a definir la transformación canónica si existen dos funciones que satisfacen una cierta condición, que es la condición de que viene en el principio variacional. Y esas funciones son las funciones hamiltonianas. Eso les va a llamar precisamente la existencia de una función hamiltoniana, es lo que va a determinar que sea una transformación canónica. Y que por supuesto satisfaga la condición de contacto, de la que comentamos la ocasión pasada. Luego viene a definir las condiciones de contacto, las transformaciones de contacto. Un importante subconjunto de las transformaciones canónicas consiste de aquellas para las cuales la última ecuación, es decir, la ecuación que involucra el tiempo, pues no se transforma, el tiempo no se transforma. Aquí llegamos pues a lo que comentaba antes Goldstein para definir la transformación canónica, la transformación diferente de la transformación de contacto, se utiliza la coordenada distinguida tiempo. Hay que notar que el hamiltoniano no es igual que los momentos canónicos. El hamiltoniano depende de los momentos canónicos y del tiempo y de la posición. Y los momentos canónicos, pues no, nada más bajo ciertas condiciones, cuando los restringimos a las subvariedades lagrangianas, dependen de las coordenadas, pero no dependen de sí mismos. Es decir, el hamiltoniano es una coordenada que es un tanto diferente de las coordenadas previas. Marca una diferencia y esto es fundamental, por ejemplo, cuando tratamos de interpretar las transformaciones de norma de la electrodinámica con ayuda de las transformaciones canónicas, pues les falta el hamiltoniano a las transformaciones a las transformaciones de norma de la electrodinámica, serían propiamente dicho, viendo lo que dicen estos autores, serían transformaciones de contacto. Serían transformaciones de contacto. Pero bien, lo que quiero resaltar hasta este punto es cómo existen un conjunto muy amplio de definiciones que a veces no están compatibles entre sí. Vamos a ver la última referencia que tenía preparada para hoy. Es un libro, es un libro que pues, es parte de una enciclopedia. Es el Handbuch der Physik de Geiger y Shell. Este, por supuesto, tiene una nueva cubierta. La cubierta original feneció y hubo que rehacerla, pero quedó bastante bien. Entonces, este libro es el volumen, aquí está, es el volumen 5, que se titula Fundamentos de la mecánica, mecánica del punto y del cuerpo rígido. Es de lo que trata este volumen. Es un volumen enciclopédico, es el 5 de una enciclopedia en 75 tomos, me parece. Grundlagen der Mechanik, Mechanik der Punkt y und Starren Körper. Mechanik der Punkt und Starren Körper, el cuerpo rígido. Körper pues es transparente. Grundlagen pues es fundamentos. Der Mechanik, der Punkt und Starren Körper. Starren rígido. Entonces esta referencia es de una enciclopedia, como ya lo mencioné, de Geiger y Shell, es previa a la de Fluge. Este libro es de 1927, ya va a cumplir sus 100 años en 5 años, cumple 100 años, tiene 95 años. Bien, el primer capítulo de este tomo, de este volumen, se llama Los axiomas de la mecánica de George Hamel. El siguiente capítulo, estos son los que nos interesan, los capítulos 2, 3 y 4. El capítulo 2, escrito por un sueco, Nordheim, de Göttingen, estaba en Alemania, pero era de los discípulos de Bohr, Nordheim, se titula Los principios de la dinámica. El capítulo 3 se titula La teoría de la dinámica de Hamilton-Jacobi y el capítulo 4 se titula Cálculo de variaciones. El capítulo 5, Geometría del movimiento. El capítulo 6, Geometría de la fuerza y la masa. El capítulo 7, Cinética de los puntos de masa. El capítulo 8, Cinética de los cuerpos rígidos.
El capítulo 9, manual técnico de la mecánica espacial. Y finalmente un capítulo muy breve sobre la mecánica de la relatividad de Otto Halpern de Viena. Bien, entonces estamos viendo el principio de la dinámica de Nordheim, la teoría de Hamilton-Jacobi de Nordheim y Fues, y finalmente la teoría del cálculo de perturbaciones de Fues también. Lo que nos interesa sobre todo es el capítulo 3, la teoría de Hamilton-Jacobi de la dinámica, porque en la página 97 nos define lo que son las transformaciones canónicas. Las transformaciones canónicas. Podemos ver que él va a definir Nordheim y Fues van a definir las transformaciones canónicas como aquellas que satisfacen la condición de contacto. Las define exactamente igual, pero con un principio variacional. Las define exactamente igual como las define el señor Fogg, Osgood. Quizá continuaremos en otro video, quizá no. Muchas gracias.